Hola a todos, yo soy Julio Torres, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de el interés compuesto. Específicamente vamos a abordar los temas de la tasa nominal, la tasa efectiva y las tasas equivalentes. Comencemos. ¿Qué es la tasa nominal? Bueno, pues la tasa nominal va a ser una tasa de interés anual, que es la que va a regir durante el lapso de tiempo que dure una operación financiera. Y la vamos a denotar con la letra R minúscula. ¿Qué es la tasa efectiva? La tasa efectiva es una tasa de interés anual y esta es compuesta anualmente. Le vamos a llamar RE. ¿Cuándo dos tasas van a ser equivalentes? Bueno, estas van a ser equivalentes cuando al final de un año produzcan el mismo interés aplicados al mismo capital. Ahora vamos a ver unas fórmulas. Vamos a llamar como la tasa nominal a la letra R, que esta es una tasa nominal que ya conocemos. De esta tasa nominal conocida podemos nosotros encontrar la tasa de interés por periodo y vamos a llamarle MI a la frecuencia de conversión. ¿Qué es la frecuencia de conversión? Es el número de veces que los intereses se capitalizan en un año. RE, ya lo habíamos mencionado, va a ser la tasa efectiva. J va a ser una tasa nominal, pero esta va a ser desconocida. Y MJ va a ser la frecuencia de conversión de la tasa J. La tasa de interés por periodo, esta es una fórmula que ya habíamos visto, es I igual a R entre MI, es decir, la tasa de interés periodo es la tasa nominal o la tasa anual entre la frecuencia de conversión. La tasa efectiva, que esta va a ser equivalente a una tasa nominal R, la vamos a obtener como RE igual a 1 más I elevado a la MI menos 1. Y la tasa nominal equivalente a R la vamos a obtener como J igual a MJ por 1 más I elevado a la MI entre MJ menos 1. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la tasa efectiva de interés que se recibe de un depósito bancario de 35,000 pesos pactado a 14% de interés anual convertible mensualmente? Veamos cuáles son nuestros datos. Tenemos 35,000 pesos. Eso es lo que se deposita. Entonces, eso es el capital. La tasa de interés del 14% es convertible mensualmente. Esa es la tasa que conocemos. Esa es R. Bueno, como nos dice que la tasa R es convertible mensual, su frecuencia de conversión de intereses es 12. ¿Por qué 12? Porque en un año hay 12 meses. Por lo tanto, la tasa de interés mensual es 0.14 entre 12. Y nos preguntan por la tasa efectiva, RE. Esa es la que no conocemos. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues con nuestra fórmula RE igual a 1 más I elevado a la MI menos 1. Sustituimos los valores. RE va a ser igual a 1 más
0.14 entre 12, que corresponde a la I, elevado a la MI, que es 12, y luego menos 1. Ponemos todos esos números con los paréntesis y las operaciones que tienen que hacer en la calculadora, y nos debe dar que la tasa efectiva es 0.149342029, que después de multiplicar por 100 va a ser 14.9342029%. Recuerden que la tasa efectiva es una tasa anual convertible anualmente. Entonces, aquí si no le ponemos el tipo de tasa y la capitalización de intereses, vamos a entender que estamos trabajando con una tasa anual convertible anual. Vamos a ver otro ejemplo. En el ejemplo 2 vamos a comprobar que las tasas calculadas en el ejemplo 1 son equivalentes. Veamos cómo se soluciona. ¿Cuáles eran nuestros datos? Teníamos un capital de 35,000 pesos, una tasa convertible mensual del 14%, esa era nuestra tasa nominal. Habíamos dicho que la frecuencia de conversión de intereses era 12 porque hay 12 meses, en un año. Y habíamos puesto la tasa de interés por periodo como 0.14 sobre 12 y esta era mensual. La tasa efectiva que calculamos fue de 0.149342029. Ya habíamos dicho que esa tasa es anual, convertible anualmente. Y recuerden que para que dos tasas sean equivalentes, deben producir los mismos intereses en un año. Noten que para ocupar el tiempo, cuando tengamos que usar la tasa anual, lo vamos a dejar como un año, mientras que cuando ocupemos la tasa mensual, el año lo vamos a manejar en meses. Entonces, ¿cómo comprobamos que son equivalentes? Vamos a obtener el monto con la fórmula M igual a C por 1 más I a la N. Calculamos el monto para la tasa I. MI sería 35,000 pesos por 1 más 0.14 sobre 12. Como esta tasa es mensual, N debe ser 12. Hacemos estas cuentas en nuestra calculadora y nos debe dar que el monto que está relacionado con la tasa I es de 40,226 pesos con 97 centavos. Vamos a calcular el monto con la tasa efectiva. La fórmula es la misma, solamente sustituimos. El monto RE va a ser igual a 35,000 por 1 más 0.149342029. Y como esta tasa es anual, el exponente debe ser 1. Por eso está elevado a la 1. Hacemos estas cuentas en nuestra calculadora y nos debe dar que el monto debe ser el mismo que el relacionado con la tasa I. Y aquí observamos que como tienen el mismo monto, fueron obtenidos del mismo capital, entonces deben tener los mismos intereses. Y así estamos comprobando que la tasa efectiva calculada en el ejemplo 1 y la tasa del 14% convertible mensual son equivalentes. Veamos el ejemplo 3. Determinar la tasa nominal convertible trimestralmente que produce un rendimiento del 30% anual. ¿Cómo se soluciona? Veamos nuestros datos. Tenemos que la tasa de rendimiento es del 30% anual. Esta va a ser nuestra tasa nominal. Como no nos dice cómo se capitalizan los intereses, la vamos a tomar
como una tasa convertible anual. Es decir, es una tasa anual convertible anual. Fíjense que aquí estamos hablando de una tasa efectiva. La pudimos haber puesto con las letras que le corresponden, que son RE, pero no hay ningún problema. Para hacer este ejercicio, la podemos dejar así como R. ¿Cuál es la frecuencia de conversión de este 30%, convertible anualmente? Pues es el número de periodos que tiene un año. Si es convertible anual, ¿cuántos años tiene un año? Pues tiene 1. Por eso MI vale 1. Y la tasa de interés anual pues va a ser 0.30 entre 1, que es 0.3. Es decir, en este caso queda igual la tasa I que la tasa R. Y nos preguntan por la tasa J, que es convertible trimestralmente. Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es MJ? MJ, recuerden que es la frecuencia de conversión de intereses de la tasa J. Como es convertible trimestralmente, nos preguntamos cuántos trimestres tiene un año. Tiene 4. Entonces, MJ es 4. En este ejemplo, usamos la fórmula J igual a MJ, abrimos un paréntesis, 1 más I elevado a la MI entre MJ menos 1. Sustituimos. J va a ser igual a 4 por, abrimos un corchete y luego un paréntesis, 1 más 0.3 elevado a la 1 que corresponde a MI entre 4 que corresponde a MJ. Esta parte de 1/4 les recomiendo que lo escriban entre paréntesis cuando hagan el cálculo en su calculadora. Y después es menos 1 y cerramos el corchete. Ponemos todos estos números en la calculadora y les debe dar que J es igual a 0.27115988.9 y esta ya debe ser convertible trimestralmente. Si multiplicamos por 100 a este número, nos va a quedar 27.115988.9% convertible trimestral. Recuerden que esta tasa J es una tasa anual con la conversión de intereses, que en este caso nos dice que es trimestral. En este ejemplo 4 vamos a comprobar que las tasas del ejemplo 3 son equivalentes. Vamos a ver cómo lo planteamos. ¿Cuáles son nuestros datos? Recuerden que R era 30% convertible anual. Sacamos su frecuencia de conversión de intereses. MI es igual a 1. Sacamos la tasa de interés por periodo, que es 0.30 entre 1, que esto es 0.3. En el ejemplo 3 sacamos la tasa equivalente, que fue 0.27115988.9, convertible trimestral. Y habíamos dicho que MJ era 4 porque en un año hay 4 trimestres. Recuerden que para que dos tasas sean equivalentes deben producir el mismo interés en un año. Entonces N es igual a un año. Para la tasa R, que es convertible anual, entonces el año lo vamos a seguir manejando como año. Pero para la tasa J, que es convertible trimestral, el año lo vamos a manejar en trimestres. Por eso es que N es igual a un año y también es igual a 4 trimestres. Lo vamos a estar empleando en la fórmula de el monto compuesto. Vamos a sacar el monto
como capital por 1 más i a la n. En este ejemplo, 3 y 4 no nos dieron ningún capital, entonces vamos a dejarlo expresado como c nada más. Por lo que el monto, relacionado con la tasa i va a ser c por 1 más 0.3. Como 0.3 es anual, debe estar elevado a la 1, que corresponde a un año. Y bueno, aquí está fácil la cuenta, 1 más 0.3 y luego elevado a la 1. Esto les da 1.3 y el capital solamente lo dejan expresado. Y MJ va a ser igual a el capital expresado nada más, como C, por 1 más la tasa J. Recuerden que esta tasa J es anual, entonces por eso es que se pone entre la frecuencia de conversión de intereses de esta tasa J, que es 4, y elevado a la 4. Después de hacer las cuentas, aquí les va a dar 1.2999999, y de hecho en la calculadora solamente aparecen esos 9, pero este es un número que no termina, tiene muchos 9. Este es un número irracional y bueno, es de expresión decimal infinita y bueno, solamente puse una aproximación que es la que nos da la calculadora. Como ven, en este caso parece que no son iguales, pero si estamos manejando capitales cercanos hasta el millón o hasta unidades de millón, vemos que esta aproximación, después de sustituir un capital, podemos redondearlo a pesos y centavos y sí llega a ser igual que el monto de la tasa I. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque en el ejemplo 3, cuando calculamos la tasa J, también hubo una fuga de información a la hora de calcularla. No pusimos todos los números que van después del punto decimal. Y estas son las consecuencias de no tener un resultado exacto. Pero podemos tener un resultado aproximado. En el ejemplo 5 vamos a encontrar una tasa nominal J convertible bimestralmente equivalente a una tasa del 16% convertible semestralmente. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuáles son nuestros datos? Tenemos una tasa tenemos una tasa convertible semestralmente. Esa tasa es la tasa nominal, es la tasa anual convertible semestral. La frecuencia de conversión de intereses de esta tasa nominal R es 2. ¿Por qué 2? Porque en un año hay 2 semestres. La tasa de interés semestral va a ser la tasa anual entre la frecuencia de conversión, va a ser 0.16 entre 2, y eso nos da 0.08. Nos preguntan por la tasa convertible bimestral, a esa la llamamos J. Su frecuencia de conversión, MJ, es 6. ¿Por qué 6? Porque en un año hay 6 bimestres. ¿Cómo la vamos a encontrar? Con la misma fórmula del ejemplo número 3, que es J igual a MJ, corchete 1 más I elevado a la MI entre MJ menos 1. Cerramos corchete. Sustituimos los valores. J va a ser igual a 6. Abrimos corchete, abrimos paréntesis. Perdón, abrimos paréntesis. 1 más 0.08 elevado a la 2,
que es MI, entre 6, que es MJ. La misma recomendación, esta parte de 2/6, pónganla entre paréntesis a la hora de hacer el cálculo. Y luego es -1. Ponemos todos estos datos en nuestra calculadora y nos va a salir que J es 0.15, 59, 13, 408 y es convertible bimestralmente. Y bueno, ya vamos en el ejemplo número 5, pero seguramente surge la duda, ¿cuántos números vamos a poner después del punto, verdad? Yo les recomiendo que pongan todos. ¿Para qué? Para evitarnos problemas de que haya fuga de información. Y aún así, como vimos en el ejemplo 3, no garantizamos que a la hora de hacer la comprobación, pues tengamos resultados exactos. Entonces, mi recomendación es esa, que pongamos todos los números después del punto decimal para hacer lo más exacto posible. Bueno, continuamos. Y recuerden que esta tasa J es convertible bimestralmente. Podemos multiplicar por 100 y nos va a dar que J es 15.59, 13, 40, 8% convertible bimestralmente. Esta es una tasa anual convertible bimestral. En este ejemplo número 6 vamos a comprobar que las tasas del ejemplo número 5 son equivalentes. ¿Cuáles son nuestros datos? Tenemos una tasa del 16% convertible semestral. Vimos que la frecuencia de conversión de intereses es MI igual a 2 y que la tasa de interés semestral se calculó como 0.16 entre 2, lo cual nos dio un resultado de 0.08. Y también calculamos la tasa anual convertible bimestral y esa fue 0.15, 59, 13, 48. La frecuencia de conversión para esta tasa J es MJ igual a 6. ¿Por qué 6? Porque en un año hay exactamente 6 bimestres. Recuerden que para que dos tasas sean equivalentes, estas deben producir los mismos intereses a un capital en un año. Entonces, este año lo vamos a ocupar en semestres para la tasa I y lo vamos a ocupar en bimestres para la tasa J. Hagamos la comprobación con nuestra fórmula de monto igual a capital por 1 más tasa de interés elevado a el número de periodos. Como el capital en el ejemplo 5 no nos dijeron de cuánto era, lo vamos a dejar expresado. Entonces, el monto relacionado a la tasa I va a ser C por 1 más 0.08 elevado a la 2. Recuerden que el 0.08 es una tasa semestral, por lo tanto, el tiempo debe ser en semestres, que en este caso sería 2. Les debe dar en su calculadora, lo que está entre paréntesis, 1.1664 y la letra C, pues solamente la dejamos expresada. Hacemos la sustitución, pero ahora para la tasa J, entonces el monto J va a ser C por 1 más, aquí ponemos la tasa J, pero como es convertible bimestral, la vamos a poner dividido entre 6, porque la tasa J, 0.15, 59, 13, 408, es una tasa anual. Y bueno, después del paréntesis, elevado a la 6. Hacemos estos cálculos, todo lo anotamos en la calculadora y les debe dar 1.1664. Obviamente la letra C no la podemos poner en la calculadora, ¿verdad? Solamente la vamos a anotar ahí al final del resultado. Va a estar expresado. Como vemos, los coeficientes de C en MI y en MJ son los mismos.
Es decir, aquí sí obtuvimos un resultado exacto. Y bueno, si los montos son iguales, obviamente los intereses van a ser iguales, porque aquí el capital, pues se supone o debemos agarrarlo como el mismo. Por lo tanto, nuestras tasas son equivalentes. Ahora vamos a trabajar este tema de tasa nominal, tasa efectiva y tasas equivalentes, pero con Excel. Bueno, aquí previamente ya había preparado esta hoja de Excel. ¿Qué es lo que habíamos, o qué es lo que había puesto? Bueno, vamos a ocupar el primer renglón, el segundo y el tercer renglón de Excel. El segundo va a tener la tasa nominal, la frecuencia de conversión de intereses de esa tasa nominal. Vamos a calcular la tasa de intereses y vamos a obtener la tasa efectiva. También vamos a ocupar el número de veces que se capitaliza la tasa J, le damos a MJ, y vamos a obtener una tasa equivalente J. Y bueno, también había copiado y pegado las fórmulas, los pueden ver, aquí están. Y también había copiado y pegado los ejemplos que vimos en las diapositivas. Solamente vamos a ver dos. Aquí está el primero de ellos. Y vamos a, entonces, a poner las fórmulas. Para poner aquí las fórmulas, bueno, si quieren, empezamos llenando los campos correspondientes al ejemplo 1. Observamos que la tasa nominal es del 14%. Vamos a ponerle aquí donde está R, en la celda A3. Vamos a ponerle punto 14. MI nos dice el ejemplo 1 que es 12. La tasa I, aquí vamos a usar nuestra primera fórmula, ponemos igual. Y recuerden que es la tasa anual entre la frecuencia de capitalización de intereses, que están en la celda A3, la tasa nominal, y en la celda B3, la frecuencia. Damos Enter y ya automáticamente nos dice que la tasa de interés I es 0.0116667. ¿Por qué no lo escribimos en el ejemplo 1? Porque este número no termina. Este número es un número con expresión decimal infinita. Para evitar cálculos, para evitar, perdón, errores debido al redondeo o el truncamiento de información, pues mejor lo pusimos como punto 14 sobre 12 en la fórmula. En este caso, Excel sí nos da una aproximación. Vamos a poner la fórmula de la tasa efectiva. ¿Cómo es la tasa efectiva? Pues es 1 más I a la MI menos 1. Entonces ponemos aquí el símbolo de igual, luego ponemos un paréntesis, 1 más, la tasa I está en la celda C3, ahí ponemos C3, cerramos paréntesis, elevado, aquí para poner la potencia debe ser con una V invertida, la combinación de teclas de mi teclado es AltGR, corchete, aquí debe ir MI, esa está en la celda B3, y luego al resultado hay que restarle 1. Ponemos Enter y ya nos da que es .149342.029. Lo mismo que les había explicado con las diapositivas. Y bueno, ¿cómo calcularíamos una tasa equivalente? Vamos a suponer que queremos calcular una tasa anual, capitalizable anual, entonces
Vamos a ver aquí, MJ sería 1. ¿Por qué? Porque en un año hay exactamente un año. La tasa equivalente J, la fórmula nos dice que es J igual a MJ, corchete, 1 más I, eso está entre paréntesis, elevado a la MI entre MJ y luego menos 1. Entonces ponemos aquí MJ, que está en la celda E3, luego sigue por, abrimos un paréntesis, luego abrimos otro, 1 más I, 1 más, y está en la celda C3, cerramos el paréntesis, esto está elevado, ponemos al GR corchete, abrimos un paréntesis, está elevado a la MI, esa está en la celda B3, entre MJ que está en la celda E3. Cerramos el paréntesis, después es menos 1 y cerramos el primer paréntesis. Damos Enter y esto es punto 149342.029. Es la misma respuesta que obtuvimos en la tasa efectiva. ¿Por qué es la misma respuesta? Recuerden que la tasa efectiva es una tasa anual convertible anualmente. ¿Y qué es lo que hicimos con el cálculo de la tasa J? Pues pusimos una tasa nominal que era capitalizable anualmente. Eso lo declaramos aquí cuando pusimos el dato de MJ igual a 1. Por eso es que debe dar igual. Si en este punto vemos que las tasas efectivas son las mismas con las dos fórmulas, pues entonces significa que pusimos bien las fórmulas. Y bueno, ya está el ejemplo número 1. Vamos a ver el ejemplo número 3. Vamos a quitar esta imagen. Tengo las demás imágenes atrás, entonces aquí esta imagen la voy a poner hasta el fondo. Vamos a hacer el ejemplo número 3. Vamos a poner los datos. ¿Cuál es la tasa nominal? Dice que es 30%. Entonces aquí le ponemos 0.30 o 0.3. La frecuencia de conversión de intereses dice que es 1. MI vale 1. Le ponemos 1. Noten que aquí la tasa I pues nos da 0.3, igualito que como teníamos en la diapositiva. Una observación es que la tasa efectiva es 0.3, que nos debía coincidir con la tasa de interés I, porque esta tasa I es una tasa anual convertible anualmente. Pero bueno, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa de este ejemplo 3 es la tasa equivalente. Nos piden encontrar la tasa equivalente que sea convertible trimestralmente, perdón. Entonces, MJ debe ser igual a 4, como dicen nuestros datos. Hacemos ahí el valor de E3 que sea 4. Y ya nos da que la tasa J es 0.27, 11, 59, 88, 9. O sea que es la misma que habíamos explicado en las diapositivas. Recuerden que esta tasa es una tasa anual, pero es convertible trimestral. Ah, y una cosa, nos faltó aquí multiplicar por 100, pero bueno, eso está bien fácil. Nada más recorremos el punto decimal 2 lugares hacia la derecha y ya está en porcentaje. O si alguien quiere poner en su archivo de Excel una columna extra para hacer la multiplicación de la tasa J por 100 y otra columna extra para hacer la multiplicación de la tasa efectiva por 100. Como guste. Vamos a ver el ejemplo número 5. Para eso este ejemplo número 3 lo voy a enviar al fondo. La imagen del ejemplo 5 está atrás. Vamos a ver los datos del ejemplo 5. Tenemos una tasa nominal del 16%. Aquí escribimos en R, en la celda A3, 0.16. La frecuencia de conversión es
semestral, entonces MI vale 2. Ponemos en la celda B3 el número 2 y vean que automáticamente la celda C3 ya cambió su valor, ya nos da que es 0.08, la tasa de interés semestral. Observen que en este caso, como ya teníamos la fórmula, nos da la tasa efectiva. No nos la pidieron, pero como hicimos el ejemplo 1, pues ya la tenemos. MJ, para obtener la tasa equivalente, como la tasa que andamos buscando debe ser convertible bimestralmente, MJ vale 6, como lo pusimos en los datos. ¿Por qué 6? Porque en un año hay 6 bimestres. Escribimos el número 6 en la celda E3 y luego podemos dar Enter o con las flechas de dirección hacia izquierda, derecha, arriba o abajo. Y ya nos debe dar automáticamente en la celda F3 la tasa equivalente, que es 0.155913.408, la misma que habíamos explicado en las diapositivas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tema haya quedado claro. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, puedes dejarla en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.